Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo alguna vez el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Voy pisando las hojas que me gusta dejar en el piso del jardín. Voy mirando las plantas, voy viendo cómo atardece y anochece en este jardín ya invernal. Hoy día vamos a tener, como siempre, conversaciones interesantes a paso de jardín. Es decir, bajando un poco la intensidad y el vértigo de una jornada laboral de la que probablemente muchos de ustedes están regresando. Ahí se escucha el sonido de las bandurrias, los queltehues, en fin. Hoy día vamos a conversar con una mujer que tiene una trayectoria realmente muy impresionante en el campo de la gestión cultural. Ella ha sido una mujer con una convicción muy potente de que la cultura es una herramienta estratégica para la construcción del país, para el desarrollo del país, no un adorno la cultura. Ella también ha hecho un trabajo muy interesante de relacionar filantropía, cultura y empresa privada. Una cosa que parece que está hoy día un poquito más debilitada de lo que estuvo alguna vez, pero tampoco sé si en Chile siempre ha habido tradición filantrópica como la hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero además, nuestra entrevistada, nuestra contertulia de hoy, a los 68 años se fue a Harvard a estudiar a Harvard, ¿no? Fue la mejor alumna de su promoción y está absolutamente activa detrás de la convicción que le señalé al comienzo y que yo comparto absolutamente, que la cultura no es un adorno, sino que es parte esencial del desarrollo de un país. Ella es gestora cultural, ingeniera comercial por la Universidad de Portland, tiene estudios de relaciones internacionales en la Universidad de Harvard, lo que decíamos de recién, y ha integrado y dirigido, presidido distintos directorios. Imagínense, en el ámbito de la cultura son todos muy importantes: el Centro Cultural Estación Mapocho, el Museo de Arte Contemporáneo, la Fundación de Orquestas Juveniles, uno de los proyectos desde mi punto de vista más hermosos y más potentes que yo he visto en cultura en Chile, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre otros. Y ahora es la recientemente nombrada, la flamante nueva presidente de un centro cultural que está en el corazón del barrio cívico, en el corazón de la ciudad, el Centro Cultural Palacio La Moneda. Drina Rendig en el jardín. Drina, qué gusto de tenerte acá. Millones de gracias por esta invitación, Cristian. Oye, esta energía tan colosal tuya, esta capacidad de trabajo, este empuje te viene, yo creo, de tu sangre croata, ¿o no? Tal vez, tal vez. Yo tuve un papá muy, muy trabajador. Él fundó la pesquera Iquique. Él fue uno de los croatas que llegó al norte dentro de una familia de 8 hermanos. Él tenía 5. Y él, cuando tenía edad de trabajar, trabajó en la salitrera, en la parte ejecutiva. Y ahí se transformó en un contador en chelines, libras, chelines y peniques, y como se hacía en ese tiempo, y luego se trasladó a Santiago con toda su familia. Su padre había muerto y ahí él hizo el emprendimiento, digamos, de formar la primera empresa que envasaba pescado en Chile, así que fue pionero. Fue pionero en su área. Fue pionero en su área, así que un gran referente para mí. Por ahí puede venir. Dime una cosa, Drina, ¿cómo te sientes en este nuevo cargo de presidente del directorio del Centro Cultural La Moneda?
veamos cómo está tu ánimo, cómo recibes este nombramiento. Mira, como le dije al ministro cuando me llamó, muy sorprendida, pero muy entusiasmada, y lo recibí con humildad, porque creo que es un honor y que voy a dar lo mejor de mí, pero me sorprendió porque la verdad que yo creo que al tener 83 años y publicarlo constantemente, mucha gente pensará, pienso yo, o sea, me imagino, oye, ¿será capaz? ¿Ah? ¿Será capaz de hacer esto en 4 años más cuando termine este nombramiento? Digamos, va a tener 87. Entonces lo tomé, la verdad, que como un reconocimiento hacia mis colegas, a mis pares, a mis congéneres de mi edad, como diciendo, oye, una fe en nosotros, podemos, ella puede. Así que lo tomé así como una cosa colectiva de acto de fe. Bueno, tú has sido una agitadora contra el edadismo, ¿no es cierto? Esta idea de que las personas, una vez que tienen edad jubilar, ya tienen que retirarse del sistema, de las universidades. Han habido varias voces, como José Massa y otros, entre ellas la tuya también, discutiendo esta idea que, claro, yo creo que es discutible, porque 80 años de hoy no es lo mismo que 80 años de hace 20 años o 10 años atrás, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre este tema? Mira, desde luego que el edadismo es, ¿no es cierto?, un prejuicio hacia personas que son mayores y que se cree que ya no pueden funcionar porque cognitivamente no son capaces o físicamente tampoco son capaces. Pero no sé, las personas que piensan así no se dan cuenta de que somos todos distintos, todos tenemos salud diferente y que algunos de nosotros tenemos, como tú decías, un bagaje cognitivo que te permite seguir activo si tú no lo has dejado de practicar. Entonces, eso yo creo que, primero que nada, es un poco de frustración cuando veo que personas de mi edad, o 70, 65, se sientan a decir, oye, yo ya no estoy en edad. Ya no estoy en edad. Y eso a mí... Eso es la muerte. Me duele, porque yo digo, oye, pero si estás de más. Pero no, es que tengo que darle paso a la juventud. Pero que si la juventud se abre paso sola. O sea. Oye, que me encanta esa actitud, Bodena, ¿eh? Me parece fascinante. Además que una persona con tu sabiduría, tu conocimiento, tu historia, tu trayectoria, pienso que lo va a hacer muy bien en el directorio del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Hablemos un poco de tu pasión por la gestión cultural. ¿Dónde nace esta pasión tuya por la cultura? ¿Cuál es el origen? Mira, yo creo que el hecho de haber sido ingeniero comercial, yo viví en Estados Unidos 20 años, estudié allá, y no, en realidad yo era más audiencia cultural que gestora, ¿no? Y trabajé remuneradamente en Estados Unidos, y cuando llegué acá, el año 81 más o menos, empecé a ir al Teatro Municipal y ahí había un grupo de señoras que se llamaban las Amigas del Teatro Municipal. La famosa amiga del Teatro Municipal. La famosa. Sí. Y resulta que me invitaron a ser parte de ellas como un grupo de personas que apreciaba el arte, que éramos más bien audiencia. Y me di cuenta de repente que había poca planificación, que había poco profesionalismo. Ellas tenían muy buenas intenciones, querían apoyar al Teatro Municipal. ¿Y por qué? Porque ellas habían sido incitadas a esto por la señora del embajador de Estados Unidos de la época, ella se llamaba Giselle Thiberge. Yeah. Esto fue el año 81. Y entonces esta señora había tratado de implementar en Chile lo que se hace tanto en Estados Unidos, que se estaba haciendo por décadas, y que era esta formación de los amigos de alguna institución artística, como puede ser un museo, como puede ser un teatro, y apoyarlos más bien financieramente. Entonces, esta señora, Giselle, formó este grupo, pero después se fue porque el embajador lo trasladaron y quedaron estas señoras juntándose a ver cómo podían ayudar y cómo podían juntar fondos. Pero ¿y qué hacían? O sea, le pedían plata al marido y también al amigo del marido. Pero hacían como una vaca, por decirlo así. Había sido una vaca. Claro. Y era muy bien intencionada. Y yo empecé a ver que aquí no había planificación, no había marketing, no había análisis de impacto.
presupuesto, no había, en fin, todas las cosas que se hacen hoy día en la gestión cultural. Y como yo tenía este bagaje de ingeniero comercial, apliqué mis conocimientos a este grupo y empecé a fomentar más profesionalismo, y al final cuando terminó mi periodo, que fue el año 1993, fue cuando yo me salí de ahí, dejamos una caja en esa época, $100,000 en caja, que hoy día, no sé, saca la cuenta cuánto sería. Un montón de plata. Y Un sobre montón todo de para plata un después proyecto cultural. Exacto, para apoyar al teatro. Imagínate. Oye, Drina, ahora todo esto nace, el haberte involucrado en eso, el haber dedicado tu vida a la gestión cultural, siendo tú una ingeniera comercial, de la convicción que yo decía al comienzo, tu convicción de que la cultura es fundamental para el desarrollo del país. Yo decía, no como un adorno. A ver, explícanos por qué tienes esa convicción. Desarrolla ese tema. Mira, yo creo que, a ver, bueno, se dice mucho que la cultura y las artes son el alma de un país, Claro. yo creo eso, pero además, fuera de ser esta alma que está no sé, sentido de una misión superior que tú estás en la que estás actuando, tiene que ver con la cohesión social, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el goce de la belleza, el aprendizaje de diferentes disciplinas, porque yo te he oído a ti hablar de poesía, por ejemplo. Tú sabes que es un inciso, esto es un paréntesis. Tú dijiste algo en una entrevista que te hicieron a ti sobre poesía, y yo personalmente no soy tan no soy tan conocedora de la poesía, porque uno tiene que conocer una disciplina del arte para realmente apreciarla y que le guste. Yo creo que, por ejemplo, en la ópera, que es una gran pasión mía, yo no nací en un mundo en que había ópera tocándose, pero sin embargo aprendí de ópera porque me empezó a fascinar la parte teatral y empecé a aprender. Bueno, lo mismo me pasaría con la poesía. Cuando te oí hablar y tú dijiste, en Chile no hay un museo de la poesía, y sin embargo tenemos poetas, y empezaste a nombrarlo, y los premios nacionales, los premios, los premios, ¿cómo se llama? No solamente premios nacionales, los premios, dime la palabra, de mundiales. Los premios Nobel. Los premios Nobel. Y entonces yo dije, oye, pucha, yo tengo que entender la poesía primero para entender lo que está diciendo Cristian. Y leerla no basta, hay que juntarse con una persona que te explique las métricas, que te explica por qué esto se puso en esta frase y no en la otra. Y de repente se me ocurrió, oye, todo esto es un paréntesis, ya voy a contestar tu pregunta. Y dije, oye, ¿y cómo sería poner una sala de poesía en el Centro Cultural Qué La hermoso, Moneda? hermosa iniciativa. Me encanta, obviamente que me encanta. Y tú sabes que yo soy militante de esa causa de que la poesía es nuestro gran patrimonio. Ya, y tú dijiste hay que conocer, ya sea la poesía, la danza, la música, el cine, para poder tener esta convicción y promoverla y hacer gestión cultural de aquello. Y no es solo el alma de un pueblo, estábamos en eso, Claro, la cultura es el alma de Chile. ¿Por qué la cultura es tan importante? Bueno, como yo te decía, es en la educación, en la cohesión, en la manera de enfrentar tu vida diaria, tiene que ver con la belleza, porque ¿qué es lo que es arte, además? El arte es difícil de definirlo, ¿no es cierto? Pero la mayoría de la gente, cuando uno habla de arte, cree que estamos hablando de arte visual, ¿no es cierto? De cuadros. Pero el arte es todo, o sea, el arte es mucho más que eso. El arte es bailar, el arte es gastronomía, es de diseño, es música, obviamente, eso es bien como perogrullo, la literatura. Entonces, el arte te empapa tu vida. Tú naces practicando arte, tú tatareas una canción y estás cantando. Tú comes y estás disfrutando una forma de arte que es la gastronomía. O el que trabaja con las manos, el carpintero que hace una mesa, incluso la mujer que teje está haciendo arte. Exactamente, ¿no es cierto? exactamente. Está haciendo un bello tejido. Somos todos productores de arte y consumidores de arte sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo no puede ser el arte importante es un alma? A eso me refiero. Estamos viviendo un momento complejo para la gestión cultural, para desarrollar proyectos culturales en Chile. A ver, vamos a ver algunos elementos. 3 años de pandemia que fueron
para muchos proyectos culturales, teatro, etcétera, y centros culturales fueron nefastos. Restricciones presupuestarias, un tema del que se ha hablado mucho en estos días, ¿no? Entonces, entre otras cosas, ¿cuál es el estado de situación? Tú llegas a presidir el directorio de uno de los centros culturales más importantes del país. ¿Eres pesimista, optimista? ¿Qué hay que hacer en un escenario así de difícil, restrictivo? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu mirada? Mira, la verdad que yo soy optimista por naturaleza, pero no quiero tampoco pasarme de la raya en mi optimismo. Quiero referirme a todo lo que se ha avanzado en la cultura en este país antes de decir que lo que tenemos que hacer, porque, bueno, hay muchas miradas, pero hay que pensar que en Chile, el año, no sé, hace 40 años atrás, los 80, no existían las instituciones culturales que tenemos hoy día. En los 2000, el año 2000, más o menos 2002, 2003, el presidente Lagos fundó el Consejo de la Cultura y de las Artes, ¿no es cierto?, que fue el precursor del ministerio de hoy día. Están los Fondart, hay instituciones, hay varias instituciones que no existían en el pasado, y así todo en el pasado la gente era consumidora de arte. La palabra consumir lo estoy usando a propósito, porque la critican ciertas personas, pero consumir es interiorizarte, ¿no? Así que no me da vergüenza de la palabra. No la demonizo. No la demonizo y no la considero como algo que tiene que ver con el capital, en fin, que puede ser lo quiero dejar claro eso. Y bueno, entonces ¿cuál es el futuro? Yo creo que la pandemia como en todo, nos echó para atrás. Tuvimos años difíciles. Hablando del mismo Centro Cultural, yo estuve en el directorio del Centro Cultural La Moneda en dos ocasiones. Estuve con Piñera 1 y con Piñera 2. Piñera 2 empezó el 18 y terminó el 2022, ¿verdad? Entonces ahí casi no se podía recaudar fondos. O sea, ¿Esto con el estallido? Por el estallido 2019, y después seguimos octubre del 2019, y ya nadie quería ir al centro y nadie quería donar para una institución que estuviera en el centro. Por lo tanto, lo que se tuvo que hacer ahí fue otro tipo de actividades culturales. Pero ahora estamos llegando a otro momento en que estamos habitando el centro cultural al lado de donde vive el presidente de la República. Estamos en el centro cívico donde la gente está volviendo al centro. Si tú lees a los periodistas, ¿cómo se llama este periodista que habla, Gendelman, que habla sobre Santiago Adicto, Rodrigo, que habla de cómo el centro se está volviendo a ser lo que era? Bueno, yo creo que esto está pasando, y hablando del Centro Cultural La Moneda precisamente, creo que estamos logrando, vamos a lograr. Todavía no, la administración no ni siquiera ha empezado, porque nuestra directora ejecutiva asume recién el 20 de julio. Tenemos un directorio que ha sido nombrado, pero creo que vamos en buen camino. Estamos pegando el puntapié inicial con una muestra que va a ser icónica de la chilenidad, junto con el Museo de Cardún, el 28 de agosto, y el 28 y el 29. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ahí se ve que vamos a como la primicia de la nueva administración, esta afán de atraer todo tipo de público al Centro Cultural La Moneda a bailar cuecas. Tú sabes que te voy a contar una anécdota, pero déjame terminar la frase. Quiero que ver a gente de todos lados bailando cueca. De todas las edades. No mirando, bailando la cueca con un pañuelazo. O sea, le vamos a dar pañuelos para que todos bailen, porque ya estoy empezando a hacer una campaña para que la gente que no sabe bailar cueca aprenda, tome clase, 2, 3 clases, en fin. Yo estaba tomando clases hace tiempo. Y te quiero recordar una anécdota. En una comida que estuvimos los dos, donde había personas súper destacadas,
y tal vez, y no quiero nombrarla porque voy a hacer una crítica. Una de ellas dijo, qué horrorosa es la cueca. Ah, sí. Y tú, porque te adoré en ese momento, hiciste una apología de la cueca. Sí, sí, me acuerdo. Y me acuerdo perfecto porque la cueca para mí es un símbolo tan importante de nuestra chilenidad y de cómo la cueca tiene este sentido de la conquista y de la rendición, pero a la vez de la conquista mutua, ¿no? Porque es una cosa, hay todo, Es hermosa. es hermosa. Entonces, bueno, eso, yo me voy por las ramas de repente, No, pero vuélveme perfecto. al redil. Ya, interesante, entretenido lo que nos hablas de esta muestra de chilenidad del 28 de agosto, de las primeras actividades que va a ser la nueva dirección del Centro Cultural La Moneda. ¿Cómo recuperas, porque es fundamental el apoyo empresarial para los proyectos y proyectos de gran escala? Estamos hablando de traer grandes exposiciones que marquen un hito, como fue en la década del 60 de Cézanne a Miró, ¿te acuerdas? Que marcó un antes y un después, yo creo. Pero no te vayas tan atrás, porque fíjate que en la década de lo que yo te estaba diciendo, en la década de 2000, que era la Bachelet 1 y Piñera 1, esa década donde, ¿qué fue? Marcó. Acuérdate que el Centro Cultural fue formado, o sea, fue edificado en el 2006, se inauguró. Entonces, Bachelet 1, Piñera 1 y Bachelet y Piñera 2, Bachelet 1, Piñera 1 y Bachelet 2, durante esos 3 periodos se trajeron 19 exposiciones de alto nivel. No, estamos hablando de Warhol, estamos hablando de Peggy Guggenheim Collection, estamos hablando de los guerreros de terracota de China, estamos hablando de Frida Kahlo y de Diego Rivera. O sea, no nos vayamos tan atrás. Ya, pero hoy día parece que eso está un poco paralizado. Da la impresión que hubo una regresión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se revierte esa situación? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo vas a convocar al empresariado a esto? Ya lo estoy convocando. Están puestos, ya hay varios que están ahí deseosos, porque yo creo que cuando un proyecto es bueno, está el apoyo. Uh-huh. Tienes que atraer con un apoyo, como en todo, como si el marketing es bueno, si el producto es bueno, te lo van a comprar. Uh-huh. Entonces, aquí estamos ya con varios empresarios muy alineados y empezando con la chilenidad, y vamos a seguir con otras exposiciones, porque yo creo que es súper atractivo, y en eso yo creo que tengo también la alianza de la ministra Lincoln Lao, la ministra de Ciencia. La ministra de Ciencia, experta en inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Y resulta que, bueno, es lo que se está haciendo en el mundo, ¿no? O sea, es verdad que yo acabo de estar en Edimburgo, vi los pintores escoceses que nunca los había visto. Todo eso existe y es súper valioso y me encantaría traer muestras de ese tipo. Te puedo nombrar varias que vi en este viaje que acabo de estar. Pero lo de la inteligencia artificial y lo que están logrando algunos, como Refik Anadol, no sé si tú ubicas, Refik Anadol, es un arquitecto, y artista que tomó y que ha hecho muchas cosas, pero una de ellas que yo vi personalmente, porque las otras las he leído nomás, fue en el MoMA. Él agarró varias obras de arte, y las condensó a través de la inteligencia artificial en una sola, y empezó como una cosa dinámica en que tú te sentabas y mirabas esto, pero estabas absorta por mucho rato, porque se empezabas a descubrir dónde estaban y cómo iban interactuando entre ellas. Eso son cosas fantásticas que estamos experimentando en esta época, ¿no? Entonces, traer algo así, mostrarle algo así al público, además de todo lo clásico, que por favor, y pintores contemporáneos, modernos, eso para mí es un hito que podríamos, yo creo que el público chileno se merece, los que no pueden viajar y ver esta transformación del arte, se merecen ser testigos de una cosa así. Estoy caminando por este pequeño jardín al fin del mundo con Drina Rendich, gestora cultural, presidenta flamantemente recién designada del directorio del Centro Cultural Palacio La Moneda. Tú has hablado de recuperar
el espíritu fundacional del Centro Cultural. Y tienes, me parece, algunas prioridades o vas a marcar tu gestión con esto. Ya hablamos de aprovechar nuevas tecnologías, pero también fortalecer la transparencia, la colaboración público-privada, también lo tocamos, fortalecer la transparencia en uso de recursos. ¿Por qué es tan importante esto y en cultura? Absolutamente, mira. Bueno, tú sabes que la transparencia, ¿qué pasa con la transparencia? Genera confianza, ¿no es cierto? Y cuando tú recibes fondos de la empresa privada o fondos del gobierno, tú lo primero que quieres es que confíen en que tú vas a usar adecuadamente esos fondos. Y entonces la transparencia es lo que te va a lograr esa confianza. Una observación pequeñita, cuando tú dices tu gestión, bueno, yo tengo un directorio fantástico, que es nuestra gestión. ¿Quiénes están en el directorio para saber algunos nombres? Bueno, mira, el directorio, te voy a decir por qué fueron elegidos antes de decirte los nombres. El ministro me confió, el ministro tiene derecho, nuestro directorio consta de 7 integrantes. El ministro tiene derecho o la facultad o el honor de nombrar a 5 de nosotros. Yo estaba nombrada y faltaban 4. Y el ministro entonces estuvo muy de acuerdo en que buscáramos gestores. Estamos, como tú acabas de mencionar, estamos en un periodo en que la cultura no ha estado siendo apoyada por la empresa privada últimamente, por razones que se han mencionado acá. Y necesitamos que esto vuelva a suceder. Entonces necesitamos algunas personas cercanas al empresariado, necesitamos otras personas que entendieran de finanzas y que pudieran analizar cómo se están usando los recursos adecuadamente. Y después yo necesitaba una persona que tuviera una mirada hacia el mundo, una persona que haya sido a lo mejor un embajador, alguien que tuviera mucha experiencia en mirar muchas diferentes demostraciones del arte en diferentes países. Y por último, quería alguien innovador, alguien soñador, alguien que tirara ideas locas y que viéramos si acaso se podía implementar. Me gustó. ¿Y quiénes son los nombres? ¿Quiénes son? El loco, el de ideas locas y de transgresor, se llama Nico Shea. Ya, perfecto. Tú ubicas, de Nico. los Shea del Teatro del Lago, ¿no? Nico Shea, Nico Shea. Ese Gonzalo. Ya sé quién es. Ya. Nico es emprendedor, tiene una empresa llamada Cumplo. Perfecto, ya. Después, ¿quién es el embajador? Es Juan Martavit, embajador de muchos años de profesión, de carrera, digamos, que ha sido embajador en muchos países europeos, incluyendo en La Haya, ha estado... tiene un currículum de embajador. Un tremendo currículum, y después tengo como cercanía, como análisis financiero, tengo, no sé si, me imagino que tú conoces a Rodrigo Álamos, quien es el presidente del Investments, de Capital Investment, perfecto. Y tengo además, no finalmente, pero igual de importante, a la Paula Urenda. La Paula fue gerenta de la Cámara de Construcción durante 7 años, es ingeniero comercial, fue gerenta también del del diario financiero, y ahora está en la Universidad Adolfo Ibáñez a cargo de las carreras de magíster. Ya. Tienes un buen directorio, muy importante tener un buen directorio. ¿Y tu directora ejecutiva, quién es? Se llama Alejandra Valenzuela. Ya. Alejandra es historiadora, tiene un magíster en gestión cultural, ha vivido mucho en el extranjero, ha sido agregada cultural en México, tiene muy buenas recomendaciones de los embajadores que han estado, que han sido sus jefes, y de otras personas que han trabajado con ella. Ahora estaba trabajando en la Católica, pero la levantamos para venirse con nosotros. Ya, entonces vamos a ver pronto las primeras señales de un centro cultural, Palacio de la Moneda, que obviamente que toma cosas que se hicieron bien. Me imagino que va a recuperar cosas que se han hecho y parte de la historia de este centro. Por supuesto. Pero con una revitalización. ¿Cuál es la invitación a que la gente vaya y por qué al Palacio Centro Cultural de la Moneda? Bueno, nosotros pensamos que hay que habitar este espacio. O sea, en este momento
hay muchos talleres. La filosofía ha sido de un encuentro ciudadano, que es fantástico. Totalmente de acuerdo que los ciudadanos deben encontrarse a través del arte. Es parte de la razón porque nosotros somos gestores culturales. Es como una ¿no? polis del arte. Es una polis del arte, pero queremos además fomentar, aprovechar la espacialidad, la arquitectura, lo que este lugar ofrece, que es tan icónico y donde está enclavado también. Entonces queremos complementar lo que se ha hecho con estas grandes exposiciones, con encuentros, con una sala de poesía que a lo mejor con gente bailando cueca, etcétera. Con gente bailando cueca, gente de todos lados, no que sean los vecinos de Santiago, sino que lleguen gente de todos lados a bailar cueca, gente del sector oriente, gente del distrito 11, del distrito de donde sea. Entonces, eso yo te juro que me pongo eufórica cuando si me te imagino. ascendiste, te vi los ojos brillar, la estoy viendo en el jardín, a Drina Rendis, le brillan los ojos, es maravilloso el entusiasmo que transmite. ¿Qué puedo desearte si no? Yo estoy seguro que lo vas a tener, porque conocemos el trabajo, el entusiasmo. Tú eres una persona más que trabaja de sol a sol, que no para, yo sé, Sí, y con mucha convicción. Así que no podemos sino desearte que tengas éxito en este centro cultural que está, como tú dices, enclavado en un lugar tan histórico, en el corazón de nuestra polis, del barrio cívico. La amistad cívica, recuperar la amistad cívica a través del arte, la cultura. Yo creo que son loables propósitos que el centro cultural puede cumplir alguno de ellos. Así espero que sea, y me alegro que tú me hayas interpretado tan bien. Drina, fue un gusto. Ya te invitaremos más adelante cuando haya más novedades del Centro Muy Cultural, bien. en próximas exposiciones, vamos a seguir conversando. Drina Rendich, presidenta del directorio del Centro Cultural La Moneda, esta tarde en el Jardín. Fue un gusto haber conversado contigo. Ay, gracias. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos en pocos segundos, no sé si minutos más, a Más Jardín. Recordaros que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Ya regresamos. Seguimos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo. Ustedes escuchan ahí ese agradable y relajante ruido de agüita que llega por lo que yo llamo el regato, así lo llamaba Gabriela Mistral, son unos riachuelos que cruzan este jardín a esta hora de la tarde, y vamos a cruzar, como lo hacemos por lo menos una vez por semana, desde el jardín al patio de la escuela. La educación es muy importante, cada vez más importante, y aquí hablamos de educación y con los que están haciendo educación. Y cuando llegamos al patio de la escuela, siempre nos encontramos con ella, esta gran inspiradora, pensadora de la educación, creadora de una poética propia de la educación, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, pero a veces da la impresión que hemos dejado como en espera a esos niños, sobre todo de la educación temprana, y como que no han estado en el primer lugar de la agenda, o sea, como que la sociedad entera los ha dejado en espera, o para decirlo de manera más fea y poco poética, en lista de espera. Bueno, Gabriela Mistral nos viene a recordar como una campanada, como una voz de la conciencia, lo importante que es esa educación temprana. Y hoy día vamos a conversar y pasear por el patio de la escuela con Viviana Hoffman. Ella es psicóloga educacional, investigadora en bienestar socioemocional y convivencia escolar de la Pontificia Universidad Católica, doctora en educación. Lo que hace ella es estudiar para comprender cómo las relaciones humanas dentro de la escuela determinan el aprendizaje, ¿no es cierto? Ella trabaja en CELITET, Universidad Católica, en ciclo y en otras instituciones, no las vamos a nombrar todas, pero es muy activa y tiene una trayectoria muy activa en esta. Lleva 2 décadas, esto es muy importante porque conoce la realidad por dentro, trabajando con escuelas municipales, y ha diseñado, implementado y evaluado programas de liderazgo escolar, relación familiar, etcétera. Temas muy importantes, vamos a ver por qué. Viviana, un gusto de estar aquí contigo en este patio de la escuela. Igualmente, además muchas gracias por invitarme. Viviana, lo primero que te quería preguntar es, a ver, tu pasión o tu interés o tu vocación por estos
estos temas que yo acabo de señalar, algunos de los temas, estas áreas donde tú te has especializado y donde tienes una trayectoria. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntanos un poco tu historia. Yo diría que es un solo tema, que se va cambiando de temas, pero el tema principal es cómo en las relaciones aprendemos. Y cuando tenemos relaciones difíciles aprendemos a defendernos y cuando tenemos relaciones fáciles podemos aprender otras cosas. Yo tuve una educación muy afortunada, estuve en un colegio muy alternativo y era muy importante la voz de los estudiantes y eso marcó mucho mi vida. Yo tuve un momento que era un poco víctima de bullying, como hoy día se entiende, que tenía compañeros difíciles. El trabajo de mi colegio fue muy importante conmigo para poder generar herramientas para manejar eso. Y además tuve muchos espacios para decidir cosas sobre el colegio. Había un rincón que no nos gustaba y la directora me dijo, bueno, hagamos algo, hagamos un proyecto. Y ahí sentí que el colegio generó un espacio de desarrollar alas para mí. Y eso no lo vi más. Después, cuando empecé, ¿No lo encontraste en otras escuelas? Era muy difícil de encontrar. Las escuelas muchas veces estaban más orientadas a controlar ciertas situaciones que hacer que la educación sea ahora, como decía Gabriela Mistral, o que estemos atentos a lo que los niños necesitan, sino que estamos más bien en estas discusiones de gestión, de cómo se ordena, de cómo se controla. La gestión se ha comido un poco la energía y los recursos de la educación. Mucho, y además empieza a pasar que los profesores, que son los especialistas en educación, dejan de sentirse los especialistas. Y empieza a pasar que yo no sé, dicen los profesores, relacionarme en esta aula, entonces voy a buscar al especialista psicólogo que sabe más de convivencia. Y eso se ha ido desfigurando y ha ido quitándole un poco de poder a los profesores. Y yo creo que es bueno que lo recuperen, ese poder, el poder de entusiasmar, el poder de estar a cargo de su clase, el poder de sentir, el poder de crear, el poder de sentir que pueden decidir cosas para el colegio. En las evaluaciones internacionales que se han hecho, nuestros profesores tienen muy pocos espacios para decidir lo que pasa en la escuela. Entonces, pero si no lo deciden los profesores, ¿quién lo está decidiendo? Y eso es como mis ganas, claro, de volver a esa escuela entusiasmante de la Gabriela Mistral. Y el tema relacional, ¿no es cierto? Sí. Las relaciones, las interacciones entre alumnos y profesores. Me imagino que hay todo un mundo ahí que a lo mejor ha sido ignorado o invisibilizado o olvidado. ¿Qué es lo que dicen las investigaciones? ¿Dónde has encontrado tu inspiración en la búsqueda de ese campo? Yo me he ido progresivamente haciendo parte de una red más internacional que trabaja con una línea que es conocida por Vygotsky. Vygotsky es un investigador Cuéntanos ruso. ¿Quién es, al que no lo conoce? Es un investigador ruso de principios del siglo XX que básicamente su gran tema fue, el tema no es el niño solo, sino más bien la interacción de ese niño con un adulto que pueda mediar o con otras herramientas o estímulos del sistema que te ayuden a mediar. Es decir, si tú quieres que un niño logre aprender a leer, necesitas a alguien que le ayude a leer, que sepa un poco más, o alguna buena lectura o algún buen instrumento. Entonces, cuando Vygotsky empieza a trabajar en educación, dice, no basta con lo que el niño sabe. Lo que necesitamos es entender cómo generamos un espacio en que el niño pueda saber más de lo que sabría autónomamente, pero que va desarrollando competencias el propio niño. Y eso, si lo vamos aumentando, significa que nosotros podemos descubrir cuál es ese espacio en que los niños solos, pero también los niños colectivamente, logran aprender con cierta ayuda, con cierto acompañamiento, con este descubrimiento, con esto de ir creando. Cómo se va generando esas condiciones institucionales que no solo son lo que el niño hace o lo que el profesor hace, sino cómo son las dinámicas de ese sistema también. Viviana, ¿hay algún ejemplo que hayas visto que sea interesante, que pudiera ser como modélico de esta posibilidad de hacer este tipo de educación y donde se vea esto que estás contando? Cuando tú piensas, la invitación que haría es a pensar en 3 niveles. En el nivel del sistema, en el nivel de la relación y en el nivel del niño. Hay un niño que quiere aprender a leer. Y nosotros lo trabajamos mucho la lectura, que es tan importante, ¿no? Que es el que te da como el espacio para aprender distintas cosas. Un niño va a aprender a leer en la medida que haya un sistema que le permite ir avanzando en esta zona de desarrollo próximo, esta zona que puede desarrollar con ayuda. Cuando yo tengo muchos niños en la sala, esto se puede lograr en grupos de niños, por ejemplo, que se ayudan entre sí. Un ejemplo muy concreto, nosotros te contaba que trabajamos en la Fundación Arauco.
cuando nosotros en esa época trabajábamos con grupos multinivel, Ya. pasaba que en los espacios rurales, por ejemplo, que había niños de distintas edades, podían ayudarse entre los niños a aprender a leer. Y luego hay una institución, como en un tercer nivel, que tiene libros, que hace cosas con las familias para que las familias puedan llevarse libros a la casa, que entusiasma con leer. Entonces, lo que nos sirve este modelo, que se llama teoría de la actividad en su desarrollo, es que nos permite mirar esto en estos tres niveles, porque a veces miramos a los niños solos, y en convivencia eso nos pasa mucho, ¿no? Como decimos, este niño se porta mal, lo podemos sacar del sistema. Y ahí se invisibiliza lo relacional. Exactamente, y se invisibiliza lo sistémico también. Cuando tú no tienes un sistema que apoya a estos niños, por ejemplo, que les cuesta. ¿Cómo el sistema se puede hacer cargo de los niños que les cuesta sin sacarlos para fuera del sistema? Que es lo que esperaríamos que pasara. Y hoy día, esta cosa como constreñida que describíamos de los profesores, no permite tanto que puedan crear formas de apoyar a esos niños que les cuesta más. Hay algo interesante que leí, un material sobre, cuando preparé esta conversación, de la psicología de la compasión de Paul Gilbert, que entiendo que es otro de tus inspiradores, ¿no? Sí. Este cambio de lo que hoy día sería el sistema de amenaza, que nos vamos a ir a otro tema, a activar, y me gustó mucho el nombre, un sistema de calma en educación. A ver, ¿en qué consisten estos dos sistemas? ¿Quién es Paul Gilbert y por qué esta inspiración? Súper. Hay tres sistemas que describe Paul Gilbert. El de amenaza, que le llamamos el sistema rojo, nos permite además entender más fácilmente qué es lo que necesitamos generar. El sistema de amenaza es el que nos tiene en alerta. Como animales que somos, es el que nos tiene con nuestros sentidos muy atentos a la huida, no al momento, sino a lo que quiero hacer que suceda en otro momento. Y hay dos sistemas que nos permitirían equilibrar ese sistema. Uno es el sistema de calma y el otro es el sistema de actividad, en el sentido del sistema de hacer proyectos y orientación a la tarea. Cualquiera de esos dos sistemas me sacan del sistema rojo. El sistema de calma me saca en la medida que yo puedo tener un espacio de contemplación, de respiración, de contacto con mi otro lado de los neurotransmisores, que es el que me logra volver a un estado de paz. Y el estado azul, que es el que encuentro muy interesante porque hablamos menos de él, es el que te permite tener un plan y generar actividad a propósito del plan. Por ejemplo, cuando hacemos aprendizaje basado en proyecto. Cuando logramos meternos en una cosa que nos entusiasma y que nos moviliza y que nos hace salir de esa cosa como... o que estamos permanentemente siendo revisados a ver si nos estamos portando bien o estamos muy aburridos. Porque eso es lo otro que pasa en educación. El hastío, el aburrimiento. El hastío que es un enemigo letal. Letal, y que además cuando los profesores te dicen ¿por qué están tan aburridos los niños? Y tú miras a los profesores y dices ¿por qué están tan aburridos los profesores? También tiene que ver con eso, con que hemos quitado eso humano de la creación, del entusiasmo. Deci Ryan, que es una teoría que me parece bien interesante para mirarlo también, dicen que nosotros necesitamos satisfacer tres necesidades básicas. La necesidad de pertenecer, de ser parte con los otros, la necesidad de sentirme competente, es decir, cuando es muy fome tu trabajo, cuando no te sientes desafiado, cuando no te sientes desafiado para el aprendizaje, también esa necesidad no se cumple. Y una tercera necesidad que tiene que ver con esto de buscar autonomía y de poder tomar decisiones, aunque sean menores, sobre lo que quieres hacer cada día. Estoy caminando en el jardín con Viviana Hochman, psicóloga educacional, experta en investigación en bienestar socioemocional y convivencia escolar. También me gustaría hablar de las pequeñas acciones cotidianas que pueden producir transformaciones en el sistema. A veces se habla de grandes reformas, grandes cambios, no siempre en macro, pero a veces hay que ir a lo micro. Y tal vez ahí hay que hacer las revoluciones pedagógicas. No sé si estás de acuerdo en eso y cómo lo ves. Absolutamente, y además tiene que ver con esta cosa cotidiana. Porque de repente también nos imaginamos como el bienestar tiene que ver con hacer la fiesta de fin de año o la revolución de la escuela. Y realmente el sentirme bien es todos los días poder caminar en la mañana, poder conversar con otros cuando llego. Hay colegios que han instalado, por ejemplo, esos círculos de conversación llegando. Los colegios confesionales por muchos años tuvieron eso, ¿no? Como uno llega y reza, pero también pide, también agradece. Ese espacio menor, nosotros le llamamos rutinas,
van generando una sensación de estabilidad, van generando esto que te decía también, de sentirme parte, de que hay alguien que le importa lo que yo digo. También yo lo pienso antes de llegar al colegio, en vez de llegar así como, vamos apurados y estamos todos peleando para llegar al colegio. Y llego, me dicen, ahora matemática. Hay un espacio en que yo me conecto, me digo lo que me pasa, incluso puedo venir pensando, ¿qué voy a decir en este primer rato? Y todo eso me permite entrar de otra manera. Esas cosas chiquititas. Hay otros colegios, por ejemplo, que han instalado el yoga inicial. Sí, yo entrevisté hace tiempo a una francesa que fue bien pionera en Francia, introdujo el yoga en los colegios, con resultados interesantes, publicó un libro incluso sobre eso. Hay resultados súper interesantes. No es tan fácil, no es fácil. Sí, porque tiene que ser sistemático. Cualquier cosa que no sea sistemático finalmente no nos va a cambiar la cultura, que es lo que queremos. Lo que queremos lograr es tener una cultura que valore las relaciones y que valore la tranquilidad y valore el proyecto, ¿no? Y valore la posibilidad de hacer cosas autónomamente. Eso hoy día es bien contracultural. En general, Claro. no hacemos con otros, no hacemos cosas con mirada de futuro, como que sobrevivimos a la clase de matemáticas, después sobrevivimos a la clase de Sobrevivimos lenguaje. al colegio. Sobrevivimos al colegio. Claro, sobrevivimos al colegio. También me gustó esta idea de que una conversación, una mirada atenta, un reconocimiento mutuo pueden producir transformaciones. Gabriela Mistral lo decía mucho eso, cuando decía en todas partes hay que educar en el colegio, en el patio, hablarse, acercarse al alumno, ese alumno individual, único, mirar al otro, la mirada atenta. Sí, es tan clave el tema del vínculo, sobre todo cuando tenemos niños que han tenido dificultades vinculares anteriores, porque los profesores ahí han tenido un rol históricamente de mucha protección de los niños. O sea, hay veces en que el profesor es el primer vínculo atento que han tenido los niños en su historia. Por lo tanto, un profesor puede cambiar la vida de alguien. El problema es que me imagino a los profesores escuchándome diciendo... Qué fácil pero suena. claro, qué fácil suena con... Yo ¿Cómo corro lo por un hacemos? lado, corro por el otro, después tengo que reemplazar, después tengo que hacer otras cosas. Es muy difícil. Sin embargo, cuando uno mira los datos, los niños siguen confiando en los profesores más que en cualquier otro sujeto adulto. ¿Eso sigue siendo así? Sigue A pesar siendo de que al lado así. que hay una crisis de la autoridad del profesor, que se ha desmoronado esa autoridad, etcétera. Pero yo creo que es otra la autoridad que se desmorona, la autoridad, porque también acá hay dos cosas que se mezclan, yo diría. Una que tiene que ver con que los niños cambiaron mucho y los niños no se entusiasman tan fácilmente como antes. Hoy día con las redes sociales además es más corto, Hay menos más asombro. desafiante. El asombro está en peligro. Hay mucho peligro en el asombro de todas maneras y eso hace mucho más difícil el trabajo por un lado, pero por otro lado también está esto de que las familias tampoco están generando esta cosa como venerable del profesor. Esa autoridad sí ha cambiado. Sin embargo, los niños siguen creyendo, sobre todo los más chicos, en el profesor y en su rol. Y sobre todo en los fundacional. colegios más públicos, tal vez municipales, más que en los otros colegios, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves una diferencia? Hay una diferencia. Que algunos sin dicen duda. que los alumnos sienten que son clientes, o los papás Sí. sienten que son clientes, ¿no es Sí. cierto? Más que alumnos. Hay dos líneas de investigación en educación que a mí me parecen súper interesantes en términos de relación familia-escuela. Una que mira cómo hay una diferencia entre lo que pide la escuela al papá con menos recursos culturales y lo que pide la escuela al papá con más recursos culturales. Unos tienen la situación de que no se involucran tanto con la escuela porque sienten que no tienen mucho que aportar. Por lo tanto, cumplen con llevar al niño limpio todos los días con un Con lo mínimo. uniforme y ahí está, y eso es lo que puedo hacer porque yo ayudarle en las tareas no puedo, yo casi no terminé la educación, mientras que hay una expectativa mucho más alta en el otro sector y hay un trato mucho más desigual y a veces despectivo con los profesores. O sea, ahí Sí, se da vuelta. Eso es tremendo. Es tremendo. Y doloroso. Un profesor es duro. Y cualquiera de las dos cosas es súper importante trabajarla y no hemos logrado trabajarla tanto. Hay una necesidad muy grande de que las familias se alineen más con el colegio. O sea, uno va a cualquier colegio y los profesores lo primero que te dicen. Hay profesores que lo logran y eso requiere también mucho trabajo y mucha construcción de vínculo con esas familias, no solo porque los niños se porten mal, sino que es un tiempo de trabajo. Ya nos damos cuenta que educar o hacer clase hoy día no es llegar y ir a pasar la materia y hacer la clase. El profesor tiene desafíos gigantescos, cómo ha cambiado nuestra sociedad, los problemas que estamos teniendo. Bueno, el colegio se dice que representa la sociedad, lo que está pasando afuera, la violencia, la agresión, la intolerancia, las formas de comunicación más tóxicas que se han establecido. Hay una pega inmensa. La educación para el siglo XXI,
¿Qué hay que preparar? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué tipo de educación hacemos para qué? ¿Y para quiénes? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que tenemos un problema en que no hemos rediseñado la educación que necesitamos para hoy. Nuestros niños son más inquietos, la inteligencia artificial va a resolver un montón de cosas, que es un poco lo mismo que dijimos cuando llegó ¿cómo se llama? El Internet, Con incluso, Internet. como que toda la información está ahí. Y en algún momento de LORS, 1990, hicieron una reflexión y dijeron lo que necesitamos es aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir con otros. Yo me voy a quedar solo con dos, que necesitamos aprender a hacer y aprender a convivir con otros. Y nuestra escuela es demasiado exigente para eso. Estamos tan orientados al contenido todavía, al control de las horas, al pasar el currículum, que de verdad tenemos poco espacio para mirarnos, para reflexionar. Yo sé que la investigación no dice lo que voy a decir a continuación, porque dice que no importa tanto cuántos niños hay por sala, pero para el vínculo sí importa. Y yo creo que necesitamos una educación más parecida a la finlandesa en ese sentido, en que cada profesor tenga más espacio de desarrollo, menos niños en las clases. Yo sé que eso es como la ilusión de un país rico, etcétera, etcétera, pero igual creo que soñemos, si esa es la educación que necesitamos. Los temas emocionales, el tema de salud mental se ha instalado en nuestra sociedad, lo vemos, ¿no? Entonces, regular las emociones, desarrollar empatía, todos esos objetivos deben ser centrales en la educación que viene. Es ahí donde más se va a aprender eso. Completamente centrales. De hecho, cuando salimos de la pandemia, que esto se hizo tan evidente, la UNESCO hizo un estudio que se llamaba Reconstruirnos, Reformarnos, no me acuerdo cómo es algo, y entrevistaron a 5 millones de personas y esto era lo que estaba en el centro. En el centro está la convivencia, pero cuando tú vas cotidianamente a mirar, es muy difícil instalarlo con la escuela que seguimos imaginando. Se llama reimaginar. Reimagina. Sí. Oye, Reimaginar Viviana, también hay un tema que se habla harto, también lo hemos hablado aquí otras veces con otros profesores por experiencias, algunas mejores, el tema de la inclusión. Está muy de moda el tema de la inclusión, pero tú entiendo que para ti la inclusión no es una excepción, no es que esta escuela se abre a la inclusión, sino que debiera ser el corazón de una escuela democrática. ¿Por qué? Nosotros tenemos que pensar que la escuela responde a la sociedad que imaginamos. Y la sociedad que imaginamos incluye diversidades. No es que antes no hubiera gente con déficit atencional o niños que les costaba más aprender. Antes no me importaba. O sea, si usted entiende... sobrevivir nomás. Exactamente. Si usted sobrevive, aquí estamos. Lo que estamos diciendo ahora es necesitamos... Y en ese sentido, lo que estamos diciendo ahora es necesitamos que la escuela tenga la posibilidad de lograr que todos estos niños aprendan. Cuando los profesores te dicen esto es mucha teoría, porque cuando yo tengo 40 niños en la sala y 5 con necesidades educativas especiales permanentes y 6 con necesidades, es imposible. Y yo creo que tienen razón. O sea, yo de verdad creo que para poder generar un vínculo, inclusión de verdad, hay que tener menos niños en la sala y la posibilidad de tener una educación que no es transmisora de conocimiento, sino que es generadora de experiencias de aprendizaje. Tú tuviste, entiendo, una pasantía en Helsinki. O sea, has visto otras experiencias afuera. A ver, ¿qué experiencias exitosas? En la misma línea de todo lo que hemos venido hablando, has visto tú que uno diría puede replicarse. No es imposible hacerlo en Chile. Podemos hacerlo tal vez incluso en colegios municipales, etc. Sí. ¿Cuál de las experiencias que tú has conocido en terreno? Sí. Yo diría que Helsinki efectivamente fue una experiencia muy bonita, pero un poco lejos todavía nuestra zona de desarrollo próximo. Pero sí vi cosas interesantes en Melbourne, en Australia y en Estados Unidos, de flexibilizar un poco los vínculos en las clases, en el sentido de que tú no tienes solo tu grupo curso, sino que a veces los profesores se juntan en una asamblea, entonces hay posibilidad de hacer grupos más chicos. Hay profesores que están, por ejemplo, a cargo de grupos de estudiantes que son como los monitores y no necesariamente son el profesor jefe. En el fondo, experiencias que ponen en el centro que los niños tengan un vínculo con un adulto a propósito, por definición. Y que no dé lo mismo que haya niños que nadie ve, porque esos son los niños que están en más riesgo psicológico, pero también son los más riesgosos para el resto de la comunidad. Son los niños que han hecho cosas que no queremos que vuelvan a suceder. Digamos. Bueno, que hemos visto y lo estamos viendo como una explosión terrible en distintos lugares del mundo, que antes uno pensaba que era solo en Estados Unidos ocurrían esas cosas feroces, horribles. Sí. Bueno, han ocurrido, o sea, debería estar en el centro. A ver, Viviana, tú estás trabajando
lo dijimos al comienzo, más de 2 décadas en escuelas municipales. Ahora está el tema de la SLEP, la transición. ¿Cómo ves eso? Y en la misma mirada de todos estos temas que hemos estado hablando. Sí, yo creo que hay una cosa que es teóricamente muy buena que todavía no está sucediendo del todo, porque todavía estamos en esta cosa de la transición. Hay SLEP que han transicionado hace más tiempo, o sea que ya llevan 6 años y les está funcionando más. Muchos municipios no tenían dentro de sus posibilidades el tener una conversación más académica o más pedagógica con los colegios. Por lo tanto, era una administración muy de negocios, digamos, como de comprar materiales, sacar materiales. El SLEP tiene esa función y eso yo encuentro que es algo muy interesante, que la función de los SLEP sea también poder hablar de lo pedagógico, poder generar estas redes de colegios que hablen sobre el hacer pedagógico y no solamente hablen sobre la administración de los colegios. Pero estamos en un proceso todavía de aprendizaje de cómo eso, que sucede como en un nivel intermedio, baje al aula y en ese sentido necesitamos instalar más convivencia, más colaboración entre profesores, más trabajo entre los estudiantes. Pero todo eso va requiriendo estas microintervenciones que mirábamos antes, ¿no? Como ir mirando que no te resulta al tiro que los niños trabajen. De hecho, los niños se enojan trabajando juntos porque hay uno que trabaja, Claro. el otro no hace la pega. Exactamente, y se quejan de que este no hace nada y otro es rechazado. En fin, o sea, uno piensa que es papaya, esto no es papaya. Esto no es papaya, no. Esto se construye, se hace y requiere profesores que sepan manejar la frustración, administrar eso y saber que esto es un proceso largo, o sea, de una nueva manera de trabajar. Y como No volviendo, pueden tirar a los niños nomás, oye, trabajen en grupo. Yo creo que eso no puede ser eso. O Sí. sea, funciona pésimo y los profesores retroceden. Po. O sea, hacen Claro, que los niños esto no trabajen. sirve, Esto no no sirve. sirve. No, Hagamos no, la no. clase de nuevo positiva y el profesor vuelve a ser el locutor de la clase. ¿No? Tal cual. Y al final terminamos con adultos que no saben relacionarse entre ellos, porque nosotros, no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero jugábamos en el patio, jugábamos en la calle, aprendíamos a pelear y a resolver los problemas. Estos niños no tienen esa experiencia, por lo tanto la mejor experiencia de interacción que tienen es en la escuela. Desde Si la luego. escuela no se dedica a eso y Debiera intenciona un poco, debiera ser la experticia de la escuela, ¿eh? hoy día yo creo que sí. ¿No es cierto? Pero no es todavía. Estamos en un proceso y en ese sentido estas pequeñas cosas son las que nos van a ayudar a ir avanzando. No es necesario que hagan todo colaborativo, pero que vayan probando. Cuando en la sala de profesores colaboramos y no hacemos sesiones informativas para que nadie se nos desordene, cuando en las reuniones de apoderados no hablamos todo el rato para que poder conversar con los papás, hay como aprendizajes que dan un poco de susto porque se desordena mucho el choclo, pero necesitamos ir atreviéndonos progresivamente y ir aprendiendo a enseñar eso. Y eso no lo sabemos hacer todavía. Viviana, te quiero agradecer esta interesantísima conversación que hemos tenido sobre lo que tú has estudiado, investigado, lo que has desarrollado, bueno, en distintos, sobre todo en las escuelas municipales, todo el trabajo de una escuela preocupada por las relaciones humanas, una escuela preocupada por mirar al otro, una escuela preocupada de la empatía, pero no como esto, palabras abstractas, eso se traduce en cosas muy concretas. ¿Y tienes esperanza de que va a ser posible? ¿Y cuáles son los peligros que tú ves más en el futuro? Algunos están con terror con la inteligencia artificial, puede ser a lo mejor un elemento positivo que puede ayudar o no. ¿Cuál es tu mirada? Así cortito en los últimos minutos. Súper, hiper, harta esperanza. Yo partí en este tema hace 25 años. Y O sea, has visto todos los cambios, todo lo que ha pasado en nuestra sociedad. se y no nos refleja. importaba nada hace 25 años. O sea, nosotros le estábamos hablando a las paredes realmente. Así era como, ¿por qué están hablando de esto? Y yo te diría que ahora hasta tenemos evaluaciones. O sea, están los IDPS, está el día socioemocional. El sistema educativo está entendiendo que es tan importante que tenemos que ponerle métrica, que tenemos que ponerle actividad. Ahora, como en todo en educación, es más lento. Es mucho más lento y es más lento el cambio porque necesitamos aceptarlo. Pero la Gabriela Mistral lo decía desde el principio, esta cuestión es relacional. Esto no es transmitir contenido. Viviana Hoffman, psicóloga educacional, investigadora en bienestar socioemocional y convivencia escolar de CELITED-UC, aquí en el patio de la escuela. Fue un gusto haber conversado y compartido contigo estos temas. Muchas gracias. Y nosotros, queridos Igual. radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana aquí nuevamente cuando vuelva a abrir
a las 7 de la tarde, La verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado y nos volvemos a encontrar mañana a las 7 en Pauta y en mi jardín.